Muchísimas gracias, profe. Listo, claro que sí. Ok, entonces queríamos empezar como por la primera pregunta ¿Mm? y queríamos saber usted qué entiende por psicología política. La psicología política como tal es un área, no es un campo, sino es un área de la psicología. Es un área Ok, de la psicología social. La psicología social sí ya es un campo de la psicología, es un campo aplicado de la psicología. Entonces, la política, la psicología política es un campo aplicado de la psicología social. Y ya, digamos, el contenido que tiene dentro de ser parte de la psicología social es que analiza el comportamiento de las personas, digamos, la interacción de las personas por ser psicología social, y esto es importante, en el contexto de un sistema político. Ese es el núcleo de la psicología política. Analiza el comportamiento o la interacción de las personas dentro de un sistema político. Entonces ya va a depender de lo que uno defina por sistema político. O sea que uno entienda el comportamiento, digamos, de los estados en un sistema internacional, o uno lo puede limitar al comportamiento de las personas en un estado-nación, en un departamento, en un partido político. Depende de cómo uno llegue a definir el sistema político. Y eso va a depender de cada investigación o de cada investigador particularmente. ok, muchísimas gracias. Creo que es una definición muy completa. Listo, perfecto. Eh, ¿Usted cómo cree que, digamos, la psicología aporta como al tema político en nuestra actualidad? Como de psicología política o de cómo se aplica la psicología en asuntos políticos. Exacto, ¿cómo se aplica la psicología en asuntos políticos? Bueno, esa pregunta es interesante y digamos que es un gran reto llegar a responderla. No, no es una respuesta fácil, sobre todo porque en Colombia a veces es muy implícita la forma en la que uno estudia psicología aplicada en política. Por ejemplo, la manera en la que uno más claramente la ve aplicada es a través de las políticas públicas. Las políticas públicas son decisiones que toman los gobiernos nacionales o locales para cambiar un estado de cosas. Literalmente son como tecnologías sociales. Son decisiones que se toman para cambiar algo en la sociedad. Y ahí a veces entran los psicólogos, o primordialmente entran los psicólogos dependiendo de la política. Por ejemplo, las políticas de educación en los colegios o de inclusión tienen un altísimo componente psicológico en términos de desarrollo. Soy particularmente experto en conflicto armado en Colombia, en construcción de paz, es como mi área de estudio. Entonces, si uno Wow. se pone a ver las políticas del Centro de Memoria Histórica, uno alcanza a ver, particularmente en el enfoque diferencial de niños, un claro efecto o digamos una clara influencia psicológica. Entonces, los programas de memoria histórica con niños en todo el país están centrados o giran en torno al desarrollo de los niños. Uno puede ver un claro enfoque, muchísimas citas psicológicas sobre desarrollo, sobre cómo aplicarlo, sobre cómo no generar revictimización, etcétera. Uno puede ver en las políticas públicas la psicología aplicada y en general en muchas otras políticas públicas. Digamos, por cuestiones de espacio creo que no sería relevante mencionarlas todas, pero en general serían las políticas públicas, que es la técnica que utilizan los gobiernos para modificar algo. Ok. Y basada como en su respuesta, quería hacerle la siguiente pregunta, y es, ¿usted considera que la psicología política nos puede dar una visión más amplia para entender las comunidades? Sí, necesariamente. Igualmente, habría que definir quiénes son ustedes, ¿sí? Si nos ponemos a pensar que si serviría para generarles a ustedes una perspectiva más amplia, pues hay distintas maneras en las que yo puedo pensar en ustedes. Por una parte, son estudiantes de pregrado. Necesariamente tengo que creer como profesor de psicología política que tratar de enseñar las cosas que sé tiene un efecto en ustedes y que les va a generar una perspectiva más amplia acerca de la realidad del país. Necesariamente. Pero si ya pienso en ustedes, por ejemplo, como colombianas o como ciudadanas o no sé, incluso como mujeres puede ser, entonces igualmente van a tener una perspectiva más amplia de entender el comportamiento social cuando hay poder, cuando hay influencia. Por ejemplo, ¿cómo pueden llegar ustedes a entender la dominación de género que necesariamente existe en muchos aspectos y cómo resistir a ella? ¿Y qué efecto tienen, por ejemplo, eventos o rituales colectivos, por ejemplo, como lo del violador en tu camino, que seguramente vieron el año pasado? Ese tipo de rituales colectivos o de acción colectiva tienen un efecto en cómo ustedes pueden, digamos, comportarse o referirse en general a la sociedad, cómo pueden encontrar ustedes un rol de mujeres en la sociedad. Y la psicología es capaz, o la psicología política es capaz de explicar cómo es que ese tipo de rituales colectivos, como el del violador eres tú, es capaz de promover una noción o una posición suya un poco más empoderada en relación con la sociedad.
hay estudios sobre eso, la psicología política puede estudiar ese tipo de cosas. En general, pues sí, la respuesta es que sí, puede generar una perspectiva más amplia de lo que ocurre. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Usted cree que como psicólogo político acá en Colombia, cómo interpretaría la psicología política en Latinoamérica? Bueno, yo tengo una perspectiva un poco crítica en relación con lo que pasa en Latinoamérica en la psicología política. Si uno se pone a ver los estudios, no sé, que vienen algo de México, pero sobre todo en países como Colombia, Brasil y Argentina, uno ve un enfoque claramente marcado, digamos, hacia la psicología crítica o marxista, con un enfoque muy crítico de estudios de género, de estudios de la liberación, etcétera. Por la propia historia de Latinoamérica se ha generado una disciplina marcada por un enfoque acientífico o por un enfoque contracientífico. Entonces los métodos propios de la psicología, la estadística, la psicometría, la evaluación, la experimentación, se han rechazado sistemáticamente, se rechazan sistemáticamente, casi que no se consideran. Y eso es pues un inconveniente, porque entonces comienzas a ver que la psicología política latinoamericana es más bien hecha de ensayos, de opiniones, de reflexiones, de descripciones, y tienes un campo que ha rechazado, a pesar de que todo el mundo está utilizando métodos cuantitativos, estadística, modelamiento, inteligencia artificial, aquí en Latinoamérica estamos centrándonos en unos diseños cualitativos dirigidos más bien como a liberar a la sociedad. Y, y, eso es un problema, porque son estudios que no tienen rigor científico o que pierden mucho la capacidad de promover un enfoque psicológico. Es decir, estos estudios que son como ensayos, reflexiones, etnografías, se van volviendo más bien sociología o antropología. Particularmente en Brasil son bastante antropológicos los psicólogos políticos. Entonces, eso es un problema, es un inconveniente porque tienes un grupo de psicólogos que están rechazando sistemáticamente lo que pasa en el mundo. Se está generando una especie de aislamiento por parte de los psicólogos políticos latinoamericanos, que no están centrándose o están dejando de desarrollar un montón de competencias estadísticas y analíticas. No digo que sean todos, pero sí te digo que si me hablas de una tendencia en general en Latinoamérica, pues eso es lo que está ocurriendo. La mayoría de psicólogos terminan siendo más sociólogos o antropólogos, digamos, por lo menos en su estudio. O la siguiente pregunta que era como, ¿cómo, digamos, la psicología política nos puede dar una crítica a nuestra sociedad actual? Y yo pienso que sí. Digamos, hay dos aproximaciones. Una, que es la psicología política crítica, así se llama, psicología política crítica o psicología social crítica, que literalmente lo que hace es criticar. Vas a tener estudios que son puramente crítica, puramente crítica. Los estudios que les decía de Brasil, Argentina, que tienen un enfoque más cualitativo, son crítica, son psicología marxista, son psicología que señala dónde está la dominación o dónde está el control que se ejerce contra las personas. Entonces sí, digamos, ahí va a haber una crítica implícita, pero no soy muy favorable, como se habrán dado cuenta, a ese tipo de investigaciones. Dentro de la psicología política cuantitativa o empírico-analítica, lo que les diría, digamos, es que es posible a través de un análisis riguroso o científico de la política comprender qué es lo que pasa, comprender qué es lo que pasa. Y uno puede desarrollar perspectivas claras en relación a algunas políticas con eso. En particular, en mi caso, yo no tenía, digamos así, no sé, 7, 8 años cuando estaba en el pregrado, ningún tipo de actitud, digamos, favorable o predispuesta hacia estudiar el conflicto armado. A partir de que estudié psicología política, digamos, a través de algunos profesores, artículos, etcétera, desarrollé una actitud bastante favorable hacia la paz, hacia una ideología liberal, hacia un estudio abierto de la democracia o deliberativo de la democracia. Y son cosas que me ocurrieron, digamos, leyendo o estudiando psicología política. Literalmente cambié mi actitud política o un poco mi ideología a partir de eso que estaba leyendo. Y es probable que a las personas que estudien psicología social o política les pase exactamente lo mismo. Que a partir de leer y de comprender qué es lo que pasa, los procesos, los modelos, los actores, etcétera, puedan desarrollar una perspectiva, digamos, informada acerca de la política. Bueno, entonces ya mi compañera te va a hacer las siguientes preguntas, ya son muy técnicas, pero con ella, Listo. listo. Ok, acá haciendo una pregunta puntual.
¿Tú crees que la psicología política utiliza el análisis de otras disciplinas? Sí, necesariamente la psicología social y, digamos, necesariamente entonces la política involucra distintas perspectivas. Si quieres una definición, digamos, explícita, clara y rampante sobre eso, la psicología política es parte de la ciencia política, digamos que es otra disciplina en ciencias sociales, necesariamente. Si uno se pone a ver en psicología política cuáles son los métodos, los enfoques, cuál es el discurso, el lenguaje, vas a tener una serie, digamos, de componentes exactamente igual a un área de la ciencia política que se llama análisis del comportamiento político. Son lo mismo, la diferencia es de nombre. En psicología le llamamos psicología política, allá le llaman comportamiento político o análisis del comportamiento político. Necesariamente vas a estar en interacción directa con la ciencia política, por métodos, por teorías, por todo. Incluso lo que les decía al principio es el análisis del comportamiento social en el sistema político. Y esa noción del sistema político viene de la ciencia política, viene de las relaciones internacionales. Entonces, probablemente si vas a hacer en algún momento psicología política, vas a tener que leer mucha ciencia política y vas a tener que leer muchas relaciones internacionales, necesariamente, incluso economía. Ok. Teniendo en cuenta esto, ¿tú crees que en la única área que se involucra esta psicología sería lo político o en qué otras áreas podría involucrarse? Eh, bueno, si, claro, si es psicología política, necesariamente se va a involucrar con la política casi que en todos lados, necesariamente. Pero si la pregunta es por las áreas de intervención de la psicología política o las áreas de estudio, hay tres grandes áreas. La primera son las relaciones internacionales. Entonces, probablemente vas a encontrar estudios sobre cómo interactúan las personas con las nociones de país o de Estado. Y esto es sorprendente porque muchas personas no pueden creer que la psicología tenga algo que decir para las relaciones internacionales. Pero cosas como el desescalamiento del conflicto, o el temor por el riesgo, o el terrorismo, o el liderazgo político, todas son de relaciones internacionales. Y hay tesis de psicólogos que son sobre relaciones internacionales. Eso es muy interesante. Primera área, relaciones internacionales. Segunda área, comportamiento político de masas. Entonces, lo que te va a terminar por interesar son cosas como las elecciones, los movimientos sociales, los medios de comunicación. Es decir, cómo explica la psicología el comportamiento de grandes grupos de personas que van a tener un comportamiento bien particular a partir de algunas influencias. Eh, Típicamente, pues aquí los estudios sobre elecciones políticas, que determina que la gente vote por un candidato y no por otro, por ejemplo. Eso lo vas a encontrar. Entonces tenemos dos hasta ahora. Relaciones internacionales, comportamiento político de masas, y hay una tercera, que es el estudio de las relaciones intergrupales. Entonces, es posible estudiar, particularmente en Colombia es relevante ese tema, cómo se relacionan los grupos o personas que pertenecen a membresías o grupos sociales diferentes. ¿Por qué es relevante aquí en Colombia? Porque tenemos un conflicto armado y un conflicto armado necesariamente es intergrupal. Entonces, cuando estudias procesos intergrupales dentro de un sistema político como el colombiano, ya estás estudiando relaciones intergrupales en un sistema político. Estás ocupándote de la tercera área de la ciencia, de la psicología política. Entonces, para resumir, relaciones internacionales, comportamiento político de masas y relaciones intergrupales. Entre muchas otras, pero digamos, esas son las principales o las centrales. Ok, muchas gracias. Hay una frase de Aristóteles que dice que el hombre es un animal político. ¿Tú cómo podrías relacionar esta frase con la psicología política? Listo. Cuando vi la pregunta que me enviaron por correo desde antes de hacerla, me pareció una pregunta bien interesante, pero difícil de responder. Uno se puede poner a divagar muchísimo sobre lo que significa esa palabra, pero creo que la definición más evidente o más directa sería lo de pensar que somos realmente, digamos, organismos que operamos en un sistema político. Literalmente, si nos ponemos a analizar el análisis del comportamiento, vamos a tener que pensar que analizamos el comportamiento de las personas dentro de un ambiente que lo condiciona, que es un sistema político. Entonces, lo que vamos a terminar por interesarnos en lograr es definir cuáles son los patrones que hacen que las personas se comporten de cierta manera en un sistema político. Es decir, siempre vamos a tener condicionantes o determinantes ambientales que definen nuestro comportamiento. Asumir que las personas no son del todo libres para comportarse como quieran,
sino que están condicionadas o limitadas por su sistema político en donde viven, entonces ya es una contribución. No solo porque te ayuda a estudiarlas, y está muy bien estudiarlas y comprenderlas, sino porque te permite diseñar políticas, es decir, intervenciones, para que la gente tome una posición particular. Esto es, digamos, un poco lo que decía Skinner en relación con la libertad. Tienes la posibilidad, sabes que las personas van a estar determinadas por el ambiente. Lo éticamente aceptable no es que trates de influir, no es reprochable que trates de influir a las personas. Necesariamente van a estar influidas. Lo que vas a querer hacer es influirlas para que tomen decisiones eh, liberales o democráticas, depende de lo que quieras. Y eso es lo que se trata, de lo que se trata la psicología política. Somos animales políticos porque no podemos salir de las condiciones en las que estamos, de las condiciones del sistema político. Luego tenemos que tomar decisiones para diseñar el comportamiento, para que las personas tomen decisiones informadas, liberales, democráticas o cualquier cosa que consideres deseable. Ok, muchas gracias. A lo largo de la entrevista nos hemos dado cuenta que la psicología política, la política y la psicología social tienen una unión, pero para ser más concretos, ¿tú cuál dirías que es esa unión entre las dos? Listo. La unión tanta, es tanta que no es lógico hablar de que son dos campos separados, sino que es lógico hablar de que la psicología social involucra o incluye a la psicología política, que es una partecita pequeña de la psicología social. Es decir, no, la diferencia es supremamente sutil en el sentido de que la psicología social en general, que es un campo, un área grandota de la psicología, lo que va a querer estudiar es el comportamiento de las personas en interacción con otras. Esa es la definición básica de la psicología social, el estudio del comportamiento de las personas en interacción con otras. Sí, esa es la psicología social. Para la psicología política va a ser exactamente la misma definición. El estudio del comportamiento de las personas en interacción con otras, y aquí está el apellido, en un sistema político. Eso es lo que hace de la psicología política un área particular. Literalmente, estudia el comportamiento e interacción entre las personas en un contexto particular, que es el del sistema político. Entonces, si me preguntas, pues la diferencia es supremamente sutil, es un apellido, el sistema político. No hay más diferencia. Ok, muchas gracias. Mi compañera te va a hacer las últimas preguntas y te Listo. agradecemos por responderles. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, Ok, bueno, ¿cuáles fueron los problemas más relevantes tratados? perdóname, creo que se perdió la señal, te escuché. ¿Cuáles fueron los problemas más relevantes tratados por... y hasta ahí llegué? Por los psicólogos políticos? Y bueno, depende del país en el que estés estudiando. Es interesante porque si tienes como parte de la definición el sistema político, entonces dependiendo de cada sistema político vas a tener un problema más relevante. Aquí en Colombia, la mayoría de estudios sobre psicología política van a girar sobre el problema político más grave que tenemos, que es el conflicto armado. Necesariamente, la mayor cantidad de volumen de investigación se dedica a eso. Pero tenemos otros problemas, la política de drogas, por ejemplo, o la corrupción. En ambos temas, digamos, existe un gran volumen de investigación que es posible analizar. Esos son los problemas más grandes que se estudian aquí en Colombia. Pero si te vas a la región, digamos, si estudias, no sé, Argentina, Chile, Brasil, vas a encontrar muchos estudios sobre dictaduras y sobre la relación que tienen las personas en relación con las dictaduras, sobre las comisiones de la verdad, por ejemplo, en Latinoamérica y en Sudáfrica. Depende del sistema político en el que encuentres, vas a encontrar diferentes problemas centrales. En los Estados Unidos, por ejemplo, viene siendo la relación bipartidista o la identificación partidista de las personas. Depende del sistema político en el que te encuentres. Yo diría que en Colombia es el conflicto armado. Ok, sí, yo creo que está. ¿Cuáles fueron las consecuencias para el desarrollo de la psicología política? Eh, ¿Cuáles fueron las consecuencias de qué? Perdón. Para el desarrollo de la psicología política. Sí, pero las consecuencias de qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias del desarrollo o para el desarrollo? Para el desarrollo. Las consecuencias para el desarrollo. Es decir, ¿qué permitió que se desarrollara?
Exactamente. Ujú. Ok, bueno, sin ser un experto, digamos, en el desarrollo del campo de la psicología política, sin duda tiene que ver con una serie, digamos, de esfuerzos de varios psicólogos por entender algunos aspectos políticos. Particularmente el aspecto que más propició, digamos, el desarrollo de teorías sobre psicología política fue el Holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Si uno busca antecedentes de psicología política, puede encontrarlos, por ejemplo, en La personalidad autoritaria de Adorno, que siendo un libro, digamos, primordialmente psicodinámico o bastante influido por el psicoanálisis, ya puede ser clasificado como psicología política. Está tratando de estudiar el comportamiento político de las personas, es un antecedente claro. Y por lo demás diría muchos esfuerzos institucionales a partir de los años 70 y 80 por reunir a los psicólogos sociales que estaban estudiando la política. Esto se hace a través de simposios y comienzan a aparecer algunas organizaciones. Por ejemplo, algunas divisiones de la APA se centran o giran o comienzan a girar desde entonces un poco en el estudio de la paz, por ejemplo, o en el estudio de la democracia. Entonces uno comienza a ver ya una institucionalización de la psicología política. Eh, yo lo centraría por ahí, digamos, a finales de los 70, mediados de los 80, aparece la psicología política, a través de revistas, a través de organizaciones, de grupos de psicólogos estudiando el tema. Es a partir de entonces. Listo. El psicólogo debe participar activamente en la política para comprender lo esencial de los problemas políticos. ¿Cierto? Bueno, yo pienso que no, no necesariamente. La psicología como una ciencia se diferencia claramente de la política como área de desempeño o como esfera de la sociedad. Entonces, una cosa es hacer ciencia y otra cosa es hacer política. Recuerdo mucho, digamos, durante el pregrado, yo estaba leyendo un libro, además un mamotreto, digamos un ladrillo así de grandote, sobre psicología política. Y me acuerdo que no lo podía guardar en el maletín porque era muy grande. Entonces me acuerdo que me encontré con un amigo y le mostré el libro y el libro se llamaba literalmente como Psicología Política. Entonces me dijo, ¿y para qué estás leyendo eso? Y dije, no, es para un semillero, una cosa así. Y me dijo, pues lo triste o lo grave es que estás leyendo como 4.000 páginas de cómo robarle a la gente. Eso fue lo que me dijo cuando le mostré el libro que se llamaba Psicología Política. Entonces, lo relevante o lo interesante aquí es que no es lo mismo, lo que él no entendía, por supuesto, o no sabía, era que pues hacer psicología política no es hacer política. O sea, mientras yo estudiaba psicología política, no estudié para hacer política. Si me ponen a mí de político en este momento, sería un fracaso. No tengo experiencia, no tengo la competencia. A pesar de que soy un experto en psicología política, son cosas diferentes, bien diferentes. Una cosa es hacer ciencia, otra cosa es hacer política. Entonces, por más que uno se vuelva un experto en psicología política, quizás desarrolle un interés o un conocimiento básico o fundamental de la política. Pero de ahí a volverse un político profesional, ahí sí ya se necesita mucha otra cosa. Es decir, uno puede ser un psicólogo político sin ser político, claramente, claramente. Y uno puede ser psicólogo y político, pero no saber nada de psicología política. Es posible. Bueno, muchísimas gracias, profe Camilo, por Sí, esta oportunidad también de darnos a conocer un poco de sus conocimientos en psicología política. claro, con mucho gusto. Eh, Fueron muy interesantes y creo que nos apoyan también a nuestros compañeros que van a ver esta entrevista para conocer un poquito más el campo y, pues, llegado el caso, especializarnos en esta, ¿no? Listo, Pero claro que sí, muchísimas que bueno. gracias. Las espero entonces. Bueno, muchas gracias. Listo, claro que sí, a ustedes. Bueno, entonces el consentimiento dice así. Yo y su nombre, Camilo Rincón Unigato, identificado, ajá, identificado con cédula de ciudadanía número 1010-219-626, de Bogotá.
Autorizo en mis facultades a las estudiantes Ángela López con cédula de ciudadanía número 1001-205-333, Gabriela Martín con tarjeta de identidad 1085-2128, Natalia Silva con tarjeta de identidad 1072-9834 y Ángela Padilla con cédula de ciudadanía 101 54 59 56 de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de primer semestre para llevar a cabo la entrevista de acuerdo a mis conocimientos en psicología política. Se me informa y acepto que estos serán usados para fines educativos e investigativos en la clase de Introducción a la Psicología a cargo del psicólogo clínico David Basurto. Acepto los términos y condiciones presentados en este contrato. Como constancia firmo a los... Estoy de acuerdo y manifiesto mi consentimiento el 30 de marzo de 2020. Listo.